El mago. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 55 capítulos. Capítulo 15. Fuegos artificiales, susurró Sophie completamente asombrada. La Torre Eiffel estaba iluminada por espectaculares fuegos artificiales. Tracerías de luces azules y doradas se enroscaron por los 324 metros de la torre, desde la base hasta la cima, coronada por una fuente de esferas de color cobalto. Estelas multicolor destellaban, siseaban y burbujeaban entre los puntales. De entre los robustos remaches de la torre metálica emergía un fuego nibio, mientras que de una de las barras arqueadas llovían gotas de color azul hielo que rociaban el pavimento. El efecto era espléndido, pero se tornó aún más espectacular cuando Saint-Germain chasqueó los dedos de las manos y la Torre Eiffel se tiñó de dorado, después de verde y finalmente de azul, mientras el sol se asomaba por el horizonte. Estelas luminosas recorrían el histórico monumento. Ruedas de Santa Catalina y cohetes, fuentes y velas romanas, molinillos de colores y serpientes salían disparados de cada piso de la torre. En el extremo, una fuente escupía chispas rojas, blancas y azules que descendían en cascada hacia el corazón de la torre. La muchedumbre estaba encantada. El gentío se había aglomerado en la base, admirando el espectáculo y aplaudiendo cada vez que escuchaban una nueva explosión, mientras intentaban captar el momento con sus cámaras. Los conductores aparcaban en las aceras y se apeaban para intentar retratar las mejores instantáneas con su teléfono móvil. En cuestión de segundos, las docenas de personas que rodeaban la torre se habían multiplicado hasta llegar a 100 y unos minutos después esta cantidad se dobló. Los trabajadores de las tiendas y almacenes abandonaron sus puestos para contemplar el extraordinario espectáculo. Nicolas Flamel y sus acompañantes desaparecieron entre la multitud. Con una extraña mezcla de emociones, Maquiavelo golpeó el costado del coche con tal fuerza que incluso se hizo daño en la mano. Observaba la creciente muchedumbre y sabía que sus hombres no serían capaces de atravesarla con el tiempo suficiente como para prevenir que Flamel y los demás escaparan. El aire crepitaba con la explosión de los fuegos artificiales. Los cohetes salían disparados hacia el aire, donde estallaban en cientos de esferas y serpentinas de luz. Al mismo tiempo, petardos y bengalas retumbaban entre las 4 gigantescas patas que sujetaban a la Torre Eiffel. «Señor», saludó un capitán de policía mientras se colocaba delante de Maquiavelo. «¿Cuáles son sus órdenes? Podemos abrirnos paso entre la multitud, pero es posible que haya heridos». Maquiavelo sacudió la cabeza. No, eso no. Sabía perfectamente que Dee no dudaría en hacerlo. De hecho, Dee sería capaz de demoler la torre entera, aunque eso supiera matar a cientos de personas, solo para capturar a Flamel. Poniéndose completamente erguido, Nicolás podía vislumbrar la silueta de Saint-Germain con su abrigo de piel y de Scatach. Estaban intentando huir junto con los mellizos. Se fundieron con la multitud y desaparecieron, pero sorprendentemente, cuando Maquiavelo desvió la mirada hacia otra dirección, distinguió a Nicolas Flamel, que se seguía en el mismo lugar que antes, casi en el centro de la torre. Flamel alzó la mano derecha saludando al hambrecillo italiano de forma burlona, mientras la pulsera de plata que decoraba su muñeca reflejaba las luces de los fuegos artificiales. Maquiavelo agarró al capitán de policía por el hombro, le dio media vuelta con asombrosa fuerza y señaló hacia aquella dirección con sus dedos alargados y estrechos. «Aquel de ahí, aunque sea lo último que haga hoy, tráigamelo, y lo quiero vivo e ileso». Mientras le vigilaban, Flamel se dio la vuelta y salió corriendo hacia el Pont de l'Éna.
Los demás habían cruzado el puente, pero él dobló a mano derecha, dirigiéndose hacia Quay Branly. «Sí, señor». El capitán emprendió el camino hacia su objetivo, decidido a arrestar a Flamel. «Seguidme», ordenó. Casi de forma instantánea, sus tropas formaron una fila detrás de él. Dagon se acercó a Maquiavelo. «¿Quieres que siga el rastro de Saint-Germain y la sombra?», preguntó mientras abría las aletas de la nariz, produciendo un sonido húmedo y viscoso. «Puedo rastrear su olor». Nicolás Maquiavelo negó con la cabeza y volvió a subirse al coche. «Sácanos de aquí antes de que llegue la presa. Saint-Germain es demasiado previsible. No me cabe la menor duda de que está dirigiéndose hacia alguna de sus casas y todas están vigiladas. Todo lo que podemos hacer es esperar a que Flamel sea detenido». Dagon se mostró impasible y cerró la puerta del coche cuando su maestro hubo entrado. Desvió la mirada hacia la dirección por donde Flamel había salido corriendo y vislumbró al alquimista inmiscuyéndose entre el gentío. La policía le pisaba los talones. Aunque llevaba mucho peso en el cuerpo por su armadura corporal y las armas, los agentes se movían rápida y ágilmente. Sin embargo, Dagon sabía que a lo largo de los siglos Flamel había logrado huir de perseguidores humanos e inmortales, que había esquivado a criaturas mitológicas anteriores a la evolución de los simios y que había burlado a monstruos que no debían de existir ni en la peor de las pesadillas. Dagon dudaba de que la policía consiguiera atrapar al alquimista. Entonces ladeó la cabeza, abrió otra vez las aletas de la nariz y percibió la esencia inconfundible de Skatach. La sombra había regresado. La enemistad que existía entre Dagon y la sombra se remontaba a milenios atrás. Él era el último de su especie, y todo gracias a la guerrera, quien había destruido por completo su raza una terrorífica noche hacía ya más de 2000 años. Tras sus gafas de sol, los ojos de la criatura se humedecieron de lágrimas pegajosas y juró que, independientemente de lo que ocurriera entre Maquiavelo y Flamel, esta vez se vengaría de la sombra. «Caminad, no corráis», ordenó Skatach. «Saint-Germain, tú irás a la cabeza, Sophie y George en el medio, y yo vigilaré la retaguardia». En tono de voz de Taki no daba pie a ninguna discusión. Cruzaron el puente a toda prisa y giraron a mano derecha, hacia la Avenue de New York. Empezaron a serpentear las callejuelas parisinas hasta llegar a una calle secundaria. Aún era pronto y el callejón estaba completamente oscuro. La temperatura había descendido de forma drástica. Inmediatamente los mellizos se fijaron en los dedos de la mano izquierda de Saint-Germain. Estaban rozando la mugriente pared, dejando una estela de diminutas chispas a su paso. Sophie frunció el ceño, intentando escoger de entre sus recuerdos, o mejor dicho, de entre los recuerdos de la bruja, aquellos relacionados con el conde de Saint-Germain. Entonces vio como su hermano la contemplaba y levantaba las cejas a modo de pregunta. «Tenías la mirada plateada, solo durante un segundo», dijo George. Sophie miró por encima del hombro de Scotty, quien la vigilaba desde atrás, y después desvió la mirada hacia el hombre que lucía un largo abrigo de cuero. Sophie creyó que ninguno de los dos estaba lo suficientemente cerca como para oírlos. «Estaba intentando recordar lo que yo sabía», respondió un instante después que sacudió la cabeza. «Lo que la bruja sabía sobre Saint-Germain». «¿Y bien?», inquirió Josh. «Yo ya jamás había oído hablar de él». «Es un famoso alquimista francés», susurró, «y junto con Flamel probablemente uno de los hombres más enigmáticos de la historia». «¿Es humano?». «No, es un inmemorial, ni tampoco de la última generación. Es humano. Ni la bruja de Endor sabía mucho sobre él. Le vio por primera vez en Londres en el año 1740. De inmediato supo que se trataba de un humano inmortal, y él
aseguró que había descubierto el secreto de la inmortalidad cuando estudiaba con Nicolas Flamel. Explicó mientras ladeaba la cabeza indicando negación. Pero no creo que la bruja le creyera a pies juntillas. Él le contó que una vez durante un viaje al Tíbet había perfeccionado la fórmula de la inmortalidad, de modo que no necesitaba realizar una nueva cada mes. Sin embargo, cuando ella le pidió una copia, éste le confesó que la había perdido. Aparentemente domina todas y cada una de las lenguas del mundo. Es un brillante músico y tiene una extraordinaria reputación como joyero, agregó. Cuando los recuerdos se desvanecieron, su mirada se tornó plateada una vez más, y a la bruja no le agradaba o no confiaba mucho en él. Entonces, nosotros no deberíamos hacerlos, musitó Josh con urgencia. Sophie asintió dándole la razón. Pero a Nicholas sí le agrada y evidentemente confía en él, comentó en voz baja. ¿Por qué será? La expresión del rostro de su hermano reflejaba severidad. Por supuesto, respondió con una sonrisa llena de satisfacción. Entonces cogió el bolígrafo y se sacó una libreta de espiral del bolsillo interior de su chaqueta. ¿Tenéis el nuevo disco?, preguntó mientras abría la libreta. El segundo chico, que llevaba las mismas gafas de su compañera, mostró un iPod rojo y negro que tenía guardado en el bolsillo trasero de sus tejanos. Lo compré en iTunes ayer, respondió con un acento idéntico. Y no olvidéis darles un vistazo al DVD del concierto cuando salga al mercado el próximo mes. Tiene extras increíbles y un par de mezclas, agregó Saint-Germain, mientras firmaba su nombre con una rúbrica esmerada y arrancaba las páginas de la libreta. Me encantaría quedarme charlando con vosotros, pero tengo mucha prisa. Gracias por molestaros, os lo agradezco. Se dieron la mano y los dos jóvenes salieron corriendo hacia su coche chocándose las manos mientras provocaban sus autógrafos. Con una gran sonrisa, Saint-Germain respiró profundamente y se volvió para mirar a los mellizos. Os dije que era famoso. Y pronto serás un famoso muerto si no salimos de esta calle enseguida, le recordó Scatach, o simplemente un muerto. Casi hemos llegado, musitó Saint-Germain. Les condujo por los Champs-Élysées y a continuación por una calle secundaria. Instantes después, les dirigió hacia un camino vecinal estrecho y rodeado de edificios altos que se serpenteaba entre el vecindario. A medio camino de este callejón deslizó una llave en el interior de una cerradura. La puerta apenas se distinguía de la pared. La puerta de madera estaba astillada y rajada con una capa de pintura verde que desprendida casi por completo, dejando al descubierto la madera de debajo. La parte inferior estaba astillada y agrietada del roce con el suelo. Quizás deberías poner una puerta nueva, sugirió Scatach. Esta es la nueva, respondió rápidamente Saint-Germain con una sonrisa. La madera es solo un disfraz. Debajo hay un bloque de acero sólido con 5 pestillos imposibles de abrir. Dio un paso hacia atrás, dejando pasar a los mellizos. Entrad libremente y sentíos como en vuestras casas, dijo en tono cerebral. Los mellizos entraron y, al comprobar cómo era el lugar, se sintieron algo decepcionados. Detrás de la puerta se hallaba un diminuto patio y un edificio de 4 pisos. A ambos lados unas paredes altas separadas de las casas de los hogares colindantes. Sophie y Josh habían esperado encontrarse algo exótico o incluso dramático, pero lo único que vieron fue un jardín trasero repleto de hojas esparcidas. Un gigantesco y espantoso bebedero de piedra decoraba el centro del patio, pero en vez de agua contenía hojas secas y los restos de un nido. Todas las plantas de las macetas que decoraban la fuente estaban marchitas o a punto de morirse. El jardinero no me viene muy a menudo, dijo Saint-Germain, sin avergonzarse un ápice. Y a mí no se me dan muy bien las plantas. Alzó la mano derecha y extendió los dedos. Cada uno se iluminó con una llama de color diferente. Esbozó una gran sonrisa y las llamas
colorearon sus rostros con sombras temblorosas. La jardinería no es mi especialidad. Scatach se detuvo frente a la puerta, mirando hacia un lado y a otro de la callejuela, vigilando si alguien andaba por ahí cerca. Le satisfacía comprobar que nadie les había seguido. Después cerró la puerta, giró la llave de la cerradura y deslizó los pestillos. ¿Cómo nos encontrará Flamel?, preguntó Josh. Aunque tenía muchas dudas acerca del alquimista Saint-Germain, aún le despertaba más temores. Le he entregado un pequeño mapa, explicó Saint-Germain. ¿Estará bien?, le preguntó Sophie a Scatach. De eso estoy completamente segura, respondió la guerrera, aunque su tono de voz y su mirada reflejaban lo contrario. Mientras se alejaba de la puerta principal, Scatach tensó el cuerpo y apretó la mandíbula con fuerza, descubriendo sus dientes vampíricos. La puerta trasera de la casa se había abierto de forma repentina y una silueta había entrado en el patio. De pronto el aura de Sophie, resplandeciendo de color plateado, sobresaltada, había salido corriendo junto a su hermana. Al rozarle el aura de Josh, cobró vida, perfilando su cuerpo como un brillo dorado y de color bronce. Mientras los mellizos se abrazaban, cegados por la irradiación de sus propias auras, escucharon a Scatach gritar. Fue el sonido más aterrador que jamás habían oído. Aunque testigo de este suceso yo no he sido, así me lo han referido. Fifi la Cuentos agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado y que invites a quienes tú quieras a disfrutarlo.